tal amigos? Ya saben, aquí un videito de los FIFAs para los amigos que les gusta el fútbol, de los que nadie pide. Vamos a hablar ahorita que se acabó el torneo de la Liga Mexicana, eh, cómo es la Liga Mexicana, porque sé que las dos personas que lo están viendo, pues a lo mejor alguno no lo sabrá, a lo mejor alguno sé que hacer FIFA por mis videos, me alegro. Bueno, hoy en día se acaba de terminar el torneo mexicano, pero como les había dicho en un video de fútbol europeo, el fútbol mexicano no es como el fútbol europeo. Y les explico. El fútbol en general, en casi todas las partes del mundo, juegan todos contra todos, ida y vuelta. Juegan un juego en la casa del equipo y lo juegan en la casa del otro equipo. Y suman los juegos y da un total como de unos 38 partidos. Entonces lo que pasa en lo que pasa en la mayoría de las ligas es que el que suma más puntos, porque cada juego ganado son 3 puntos, un empate es un punto y perder es 0. Se suman, se va sumando una lista, se va haciendo una lista, se van sumando y el que quede primero gana. Simple y sencillo. Está inventado así desde más de 100 años. El estilo de formato de campeones en Europa se trasladó obviamente al continente americano, donde la mayoría de países así lo hacen, que sumas 3 puntos, se acaban los 38 juegos, quién es el que hizo más puntos, gana, automáticamente es el campeón. ¿Qué pasa? En México se utilizó por mucho tiempo, acá los llamaban los torneos largos, era el mismo concepto, jugaban ida y vuelta, o sea, para poner un ejemplo, voy a usar los ejemplos de los equipos más populares. América y Chivas jugaban un juego en el Azteca, en la Casa de la América, y luego en el siguiente jugaban en Chivas, en Guadalajara. Y pues obviamente ahí el campeón era el que hacía más puntos. ¿Qué pasa? Desde el invierno del 96 cambia el formato, que lo hacen los torneos cortos, que es lo que a día de hoy se juega en el fútbol mexicano. Pero obviamente le han ido agregando cosas, lo cual hoy es una cosa que se llama el play-in, que es como una copia de la NBA, pero bueno, lo voy a tratar de explicar. El fútbol mexicano, voy a hablar del torneo mexicano, torneos cortos, como es en general. El torneo de México actualmente se basa en que juegan 17 jornadas, o sea, juegan la mitad de los que jugarían en total en un torneo largo. Ah, ahí es el calendario. A veces te toca jugar de local contra un equipo, a veces te toca jugar de visita. El otro torneo que viene toca ir de casa o de visita. O sea, es como si en el torneo largo, pero en torneo corto. Aquí lo que pasa es que suman igual los 3 puntos. Una victoria 3 puntos, un empate es un punto. Pero del 1 al 8 clasifican a otro torneo, literalmente otro torneo. Los demás se van a su casa. Y van quedando del 1 al 8 juegan, del 2 al 7, del 3 al 6 y del 4 al 5. Y ahí es donde juegan la famosa liguilla, que es muy popular aquí en México, que a la gente le gusta, a mí personalmente me gusta. Y así es el formato de México. O sea, juegas 17 jornadas para ver en dónde te ubicas entre los 8 y entre esos 8 se tienen que eliminar entre ellos para llegar a una final que empieza desde los cuartos de final, semifinal y final. Las ventajas son de que entre más arriba quedes, recibes el juego en casa. Si eres el número 1, terminas como líder, todos los juegos de vuelta van a ser en tu casa. Es una ventaja bastante buena. Entonces realmente sí que vale la pena esforzarse, aunque hemos visto torneos en el que quedan campeón el lugar 6 o el 7. No, el 6 nunca ha quedado campeón. Perdón por ese es un dato. El lugar número 6 en toda la historia de torneos cortos nunca ha quedado campeón, pero ha quedado campeón el 1, el 2, el 3, el 4, el 5.
el 7 y el 8. Incluso una vez hubo un 9 que quedó campeón, pero eso fue un torneo aparte. Así que ese es el torneo mexicano. ¿Qué pasa hoy? Hoy sigue siendo el mismo formato, pero le agregaron 10 lugares. Del 1 al 6 son directos, ya están apartados. Y el 7 y el 8 juegan un partido. El que gana avanza. Y juegan un partido el 9 y el 10. Ese partido, el que gana, avanza con el perdedor del, del juego anterior. Entonces, el que sea 9 o 10 para entrar a esa liguilla tiene que ganar dos juegos. Tiene que ganar su juego de 9 y 10 y lo tiene que jugar ese juego contra el 7, contra el perdedor del 7 y el 8. Lo sé, es algo reburujado, pero pues así hacen los torneos. Eh, Más que nada en este torneo les quería dar como un poco, en los torneos cortos les quería dar unos datos acerca de cómo empezó. Bueno, el torneo empezó en el 1996, de junio a diciembre, que le llamaban invierno y verano, y el primer campeón fue el Santos Laguna. El primer campeón de torneos cortos fue el Santos Laguna. Después de eso vamos a ver cuáles han sido los campeones en torneos cortos, Los máximos ganadores en torneos cortos son el Pachuca y el Toluca con 7 títulos. Son los máximos ganadores. Están ahí empatados. Este torneo puede que uno de los dos sea el mayor ganador de los torneos cortos. En el siguiente lugar son el Santos, el América y el Tigres, que tienen 6. Si no estoy mal, sí tienen 6. Están empatados ahí en segundo lugar, los tres como máximos ganadores. De ahí le sigue el Pumas y el Monterrey con 4. Le siguen el Chivas y el León con 3. Le siguen el Cruz Azul y el Atlas con 2. Y en uno, los que solamente han ganado un torneo en torneos cortos, es el Morelia, el Necaxa, el Atlante y el Cholos. Ese es el orden de los que han ganado en torneos cortos. Obviamente aquí hay un claro número de diversidad de ganadores en el torneo. No es como en otras ligas de Europa que siempre ganan los mismos. De cierta manera eso es bueno para el fútbol, que ganen otros tipos de equipos. Para mí le hace bien al torneo. También vamos a mencionar aquí descensos importantes, porque bueno, para los que no sepan, en México desde el 2020 ya no se desciende, ya no existe el ascenso ni el descenso. Los directivos de México argumentan de que los equipos que ascendían no sabían de dónde venía el dinero, la procedencia, y por eso pausaron el ascenso y el descenso. Y lleva así 4 años. Lo que hacen es que multan a los que quedan en último lugar, los multan con un pago de dinero que supuestamente va para los equipos de las fuerzas inferiores o para instalaciones y cosas así. Eh, a mí no se me haría mal el concepto de que el perdedor pague un dinero, pero también debería descender. Pero bueno, eso es un tema muy complejo. Pero, o sea, me gusta la idea de que los perdedores, los que desciendan, paguen un dinero, pero deberían descender, deberían de jugar en segunda división. Uno de los descensos más memorables son el de Tigres en el 96. Eh, fue muy fue muy sonado a día de hoy, más que nada porque en ese momento Tigres no era un equipo muy ganador como lo es hoy. Pachuca se ha ido varias veces, lo cual es increíble porque pues es un equipo muy ganador, pero también se ha ido al descenso. El Puebla, el Atlante, el León, que el León se fue y estuvo ahí casi 10 años en el ascenso. Eh, Aquí vemos al San Luis, que el San Luis ha vuelto y venido con diferentes tipos de dueños. El Dorados de Sinaloa, un equipo que por muchos es querido, pero dura poco y se fue y ya no ha vuelto y no creo que vuelva, por lo que veo. También se ha ido al Querétaro, se ha ido
el Necaxa se ha ido. Eh, Indios de Juárez, ese equipo de Indios, muy buen equipo que nos alegró a más de uno porque jugaban bien el fútbol. También el Estudiantes Tecos o el Tecos, el que parecía la bandera de Croacia, también se fue y ya no volvió. Creo que incluso hasta, no sé si desapareció, pero ya no se supo más de él. El Atlante, pero esta vez se fue y se fue, porque estos equipos, algunos han ido y han vuelto, o sea, han descendido y han ascendido, pero el Atlante ya no volvió. El Leones Negros fue un equipo novedoso. El Jaguares, que incluso desapareció. Y el último equipo que se fue oficialmente fue el Lobos WAP, pero luego se fue el Veracruz por pagos porque su presidente no le pagaba a sus jugadores, pero bueno, todo un drama en esa novela. Sé que este video se hace muy largo, amigos, porque me extiendo bastante, pero bueno, el torneo mexicano es bastante extenso, de verdad, me quedé corto para explicarlo, pero pues sí, básicamente eso sería un resumen de cómo es el torneo mexicano, porque es tan diferente, porque para mí es bastante agradable. A mí me gusta el torneo mexicano, obviamente que hay varias jornadas que son aburridas, pero vale la pena la liguilla, que es cuando se enfrentan directamente. Lo encuentro más emocionante que el fútbol europeo en el sentido de que se tienen que eliminar entre sí para ver quién es el campeón, lo cual lo hace como doblemente difícil. Obviamente tiene su dificultad también ser campeón a base de torneos largos, ser consistente, ser frecuente, ganar más juegos, pero me gusta más este torneo. Incluso yo veo fútbol europeo y no es porque digas tú, no, pues es que quizás porque no has visto otro tipo de torneos te gusta el mexicano. No, he visto los demás torneos, he visto la Premier League, la Liga Española, la francesa, la alemana, la italiana y me sigue gustando más el concepto de la Liga Mexicana como forma de ser campeón. Obviamente fútbol como tal, nivel, me gusta más el europeo, eso ni se discute, pero la forma en que se obtiene el título me gusta más en el fútbol mexicano. Pero bueno, en unos días voy a subir mis pronósticos sobre quién la liguilla. Va a ser mis primeros pronósticos de liguilla, de eliminación. Así que vamos a ver cómo nos va. Eh, Sería todo, amigos, para que no sea más largo este video y cuídense.